Capítulo 1. La llamada de Moisés. Entre la sombra del palacio y el amanecer del desierto, en las arenas abrasadoras del desierto de Sinaí, donde el viento implacable era el único soberano y llevaba sobre sus alas solo ecos de generaciones pasadas y largamente olvidadas, Moisés pastoreaba los rebaños de su suegro, Jetro. Estos no fueron simplemente 40 años de exilio. Fue una etapa de purificación sacra, un crisol de transformación en el que el antiguo príncipe egipcio, que conoció el peso del oro y la arrogancia del poder, se convirtió en un humilde pastor que solo conocía el peso de su cayado y el peligro de los senderos montañosos. Su alma, una vez desgarrada entre dos mundos, el esplendor egipcio y la tristeza hebrea, había encontrado una paz engañosa en este silencio ilimitado. Pensó que había huido del destino, que se había escondido de una gran e insuperable responsabilidad, ocultando su historia detrás de las dunas amarillas. Pero la tranquilidad de la naturaleza era precisamente engañosa, porque el destino no pide permiso, espera hasta que su elegido esté listo. Y así, al pie del sagrado monte Horeb, donde el aire estaba particularmente tenso, el silencio se rompió de manera repentina y catastrófica. Moisés lo vio. No fue una combustión espontánea común por el calor o un rayo. Fue un fuego que se negaba a sí mismo, un fuego que ardía, pero no consumía. La zarza espinosa se alzaba en un halo de fuego, brillando y pulsando con una luz rojiza y dorada contra las piedras grises, sin convertirse en ceniza. Esta fue una violación de la ley física, una intervención de lo trascendente en el mundo de lo temporal. Moisés, hombre del desierto, sabía lo que era el fuego, y por eso mismo un pánico sagrado y paralizante se apoderó de él. Cuando se acercó con cautela, impulsado por una curiosidad irresistible, una voz resonó desde el interior de la llama no consumidora. No era la voz intimidante del trueno, ni el susurro seductor del viento. Era un sonido tan puro y primigenio, tan potente y personal, que penetró directamente en el tuétano de sus huesos, partiendo su duda y exponiendo su miedo. ¡Moisés! ¡Moisés!, resonó. La apelación por su nombre, personal y clara, rasgó el velo de 40 años de soledad. Y la primera reacción instintiva de Moisés, educada en la reverencia a los dioses, fue caer postrado. La voz resonó de nuevo, imponiéndole la carga que tanto tiempo había eludido. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Quitarse el calzado significaba desechar el polvo del mundo y reconocerse como alguien que entraba en la esfera de lo absoluto. Y entonces Moisés escuchó el mayor misterio articulado en palabras: Yo soy Yahvé, yo soy el que soy, el existente. Este no era el nombre de un dios del sol o de un dios del río. Era la proclamación del ser puro, eterno e inmutable. Faraón, que se consideraba un dios, era solo un gobernante pasajero sobre la arena. Pero esta era la voz de aquel que está fuera del tiempo. Y luego, la orden, simple como un aliento y pesada como montañas. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido, he descendido para rescatarlos. Ve y saca a mi pueblo. De repente, Moisés, el pastor, se convirtió en el intermediario entre la eternidad y la historia. Todos sus logros pasados, su conocimiento, incluso su acto de matar al egipcio, todo adquirió un nuevo y aterrador significado. Ahora tenía que volver a donde era un criminal, al palacio donde era un príncipe, al pueblo que había abandonado. Volver para guiarlos hacia lo desconocido. Su corazón se encogió al darse cuenta
de que la paz del desierto era una ilusión y la vida verdadera lo esperaba en el crisol de la batalla. Sintió no solo miedo al faraón, sino un terror metafísico a su propio destino. Capítulo 2. Señales y dudas. La batalla psicológica del intermediario. Dios le prometió a Moisés no solo fuerza, sino su propio ser. La zarza que ardía sin consumirse fue solo el comienzo, una confirmación visual de lo imposible. Sin embargo, esta señal no eliminó la carga de las dudas humanas de Moisés. Por el contrario, solo enfatizó el terrible abismo entre la grandeza del llamamiento y su propia insignificancia. ¿Quién soy yo, Señor, para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel? Sus palabras no fueron solo una excusa, sino el grito de un alma consciente de su fragilidad. Sus dudas eran multinivel, como una pirámide. Duda de sí mismo, su dificultad para hablar, su tartamudeo, su antigua condición de fugitivo asesino. Duda en el pueblo. No me creerán, preguntarán, ¿cuál es su nombre? Y duda en la tarea. El miedo al faraón no era miedo a un hombre, sino miedo al poder idolátrico encarnado, al Dios Rey. Sabía que el corazón del faraón era de piedra y que la oscuridad de la esclavitud había envuelto tanto el espíritu de los israelitas que ya no deseaban la libertad, sino solo la ración garantizada. Y entonces Dios, con un amor que no conoce rechazo, pero también con una exigencia que no conoce compromiso, le dio a Moisés señales. Estos no eran meros trucos para la multitud, sino herramientas psicológicas destinadas a convencer primero y principalmente al propio Moisés. ¿Qué tienes en tu mano?, preguntó la voz. El cayado de pastor, símbolo de su vida pacífica y de huida, se transformó instantáneamente en una serpiente silbante y mortalmente venenosa. Moisés, asustado y que retrocedió, recibió su primera lección. La herramienta más simple en la mano de la fe se convierte en un instrumento de poder cósmico. Tuvo que tomar la serpiente por la cola, sumergiendo su mano en la esfera del riesgo para devolverle la forma de madera. La segunda señal fue aún más personal y horrible. Dios le ordenó meter la mano en su seno. Cuando Moisés la sacó, estaba blanca, como la nieve, afectada por una lepra terrible y mortal. Esta fue una visualización de lo que podría sucederle a su pueblo si no intervenía, y un recordatorio de su propia mortalidad. Cuando la mano volvió a estar sana, Moisés entendió: el poder que otorga la enfermedad puede otorgar la curación. El poder que trae la muerte también trae la vida. A pesar de estas señales, su duda sobre la elocuencia persistió. «Oh, mi Señor, no soy hombre de palabra». Esta declaración ocultaba no solo un defecto del habla, sino un miedo más profundo, el miedo a hablar la verdad al poder. Dios lo reprendió. ¿Quién hizo la boca del hombre? ¿O quién lo hace mudo o sordo? ¿No soy yo, el Señor? Este fue el argumento final. Si Dios le ordena hablar, Él también le dará la palabra. Pero, al ver la terquedad de su siervo, hizo un último y misericordioso compromiso. Aarón, su hermano, se convertiría en su boca, su voz. Desde este momento, Moisés aceptó su destino. Fue elegido no por su fuerza, sino por su debilidad, que permitió que la fuerza divina actuara a través de él. Recibió la tarea, el cayado, el nombre de Dios y un hermano. Lleno de una pesada determinación, no de triunfo, abandonó las montañas. No iba hacia la libertad, sino hacia la confrontación más grande de la historia. Su camino conducía al corazón de la oscuridad, donde le esperaba el faraón. Capítulo 3. Distorsión y resistencia. El choque de dos voluntades en los salones de mármol. Moisés, armado solo con un simple cayado de pastor y el gran y único nombre,
se presentó ante el faraón en sus salones de mármol, donde el aire era pesado por el incienso y las paredes brillaban con oro. Fue un choque de dos realidades, la grandeza del desierto y la grandeza del imperio, la voz de la eternidad y el susurro de la soberbia. Moisés no se presentó como un suplicante, ni como un esclavo, sino como un emisario, el heraldo de Dios, cuya apariencia, a pesar de su humilde vestimenta, irradiaba autoridad. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo. Tronó la voz de Aarón, amplificada por el espíritu de Moisés, rompiendo el silencio del palacio. Faraón, sentado en su trono adornado con los símbolos de Ra y Amón, no sintió miedo, sino solo ira. ¿Quién era este Yahvé? ¿Y por qué debería obedecerle? Faraón era un dios en la tierra, la encarnación viva de la divinidad. Su corazón era de piedra, no porque Dios lo obligara, sino porque él mismo decidió que su voluntad era la suprema y única. Su respuesta estuvo llena de desprecio. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y tampoco dejaré ir a Israel. Estas palabras no fueron solo una negativa, sino una declaración de guerra contra el cielo. Faraón encarnaba la soberbia humana que se niega a reconocer cualquier autoridad superior a la propia. Vio en Moisés solo a un esclavo rebelde que se atrevía a interrumpir su tranquilidad divina. Las primeras señales de Moisés, como la transformación del cayado en serpiente, fueron recibidas con burla. Los magos egipcios podían hacer lo mismo, aunque con menos poder. Este fue el triunfo de la ilusión sobre la realidad, y solo fortaleció al faraón en su obstinación. Su ira y terquedad aumentaron, y respondió al llamado a la libertad con una nueva y terrible ironía. No solo se negó a la liberación, sino que duplicó la carga de la esclavitud. Sois perezosos, habláis de vuestros dioses porque no tenéis nada que hacer. De ahora en adelante, no les deis paja, que la recojan ellos mismos, y la cuota de ladrillos se mantiene inalterada. Esta fue una distorsión que infligió un doble golpe a los israelitas. Físico, el trabajo se volvió insoportable, y psicológico, odiaron a Moisés. El pueblo por el que había regresado descargó su ira sobre él, acusándolo de empeorar su destino. Que el Señor os mire y os juzgue, nos habéis hecho aborrecibles a los ojos del faraón. Moisés, devastado, regresó a Dios con un grito. ¿Por qué me has enviado? Desde que vine al faraón para hablar en tu nombre, solo ha empeorado la condición de este pueblo, y tú no los has liberado. Este fue el clímax del drama psicológico del intermediario. El hombre que trae luz temporalmente solo trae oscuridad. Pero fue en este momento de desesperación que Dios se reveló de nuevo, confirmando su pacto con Abraham y prometiendo que esta vez manifestaría su poder, no solo como el Dios del pacto, sino como el guerrero redentor. La tensión llegó a su límite. La batalla de voluntades terminó, y era hora de la batalla de fuerzas. Capítulo 4. Las 10 plagas. Catástrofe y la ruina del imperio teológico. La confrontación pasó a una fase de catástrofe grandiosa y secuencial, dirigida no solo a castigar a Egipto, sino a demostrar la impotencia de sus dioses y probar a los israelitas que su Yahvé era el único ser verdadero y existente. Cada plaga fue quirúrgicamente precisa, apuntando a los cimientos de la fe y la civilización egipcia. 1. El agua se convirtió en sangre. El primer golpe cayó sobre el símbolo de la vida, el orgullo y la deidad de Egipto, el Nilo. El río dador de vida, la encarnación del dios Hapi, se transformó en una sustancia letal y maloliente. Los peces murieron, el río apestaba,
y los sacerdotes del faraón, que adoraban al Nilo, bebían el líquido repugnante y sanguinolento. Esta fue la primera humillación física y profundamente simbólica del poder del faraón. Su dios del río no solo era impotente, sino que se convirtió en una fuente de sufrimiento. 2. Ataque de ranas. Las ranas, asociadas en la mitología egipcia con la diosa de la fertilidad, Heket, que tenía cabeza de rana, lo invadieron todo. Salieron del Nilo, entraron en casas y patios, se instalaron en camas, hornos y utensilios. Este fue el desorden y la inmundicia que destruyeron la limpieza y el orden de Nilosti, la vida egipcia, mostrando que la diosa de la fertilidad solo podía traer caos. 3. Insectos y pequeños animales, piojos y moscas. Los piojos invisibles y las moscas persistentes que cubrieron a personas y ganado fueron un golpe a la pureza de los sacerdotes egipcios, obsesionados con la higiene. Este fue un desastre que los poderes mágicos de los sabios del faraón ya no pudieron replicar. Se vieron obligados a admitir: este es el dedo de Dios. Pero Faraón se negó a escuchar. 4. El viento salvaje trajo enfermedades al ganado. Una peste mortal golpeó el ganado egipcio, afectando no solo la economía, sino también a las deidades representadas en forma animal, por ejemplo, el dios Apis Toro. Esta plaga, por primera vez, trazó un límite claro e inquebrantable. El ganado israelita permaneció intacto. 5. El desastre se manifestó en llagas y sufrimiento, úlceras y ampollas. Moisés arrojó ceniza al cielo y causó llagas dolorosas en personas y animales. Esto fue una burla directa a los dioses sanadores egipcios, que no pudieron proteger ni siquiera a los propios sacerdotes. El sufrimiento se volvió personal, insoportable. 6. El trueno y el granizo destruyeron campos y cosechas. El cielo, que los egipcios consideraban su santuario, se rebeló contra ellos. Dios manifestó su poder sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre la diosa del cielo Nut y el dios del clima Shu. El trueno y el granizo destruyeron campos y cosechas, pero de nuevo, en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, reinaba la calma y el sol. 7. La langosta que devora, solo después de la 7ª plaga. Faraón, que casi había dejado ir al pueblo después del granizo, se enfureció de nuevo. La langosta, un ejército vasto e incontable, llegó desde el este para devorar lo poco que quedaba de los campos. Este fue un colapso económico total que incluso sus sirvientes le rogaron que detuviera. 8. La oscuridad cubrió el país durante 3 días. Esta plaga fue el golpe psicológico más profundo. 3 días de oscuridad palpable, densa y paralizante envolvieron Egipto, negando al propio dios Sol, Ra, la deidad más grande del imperio. La gente no podía ver, no podía moverse. Estaban encarcelados en sus casas, como en tumbas de piedra. Al mismo tiempo, en Gosén reinaba la luz. Esta fue una separación clara y visible, enfatizando que el Dios de Israel es el Señor de la luz y la oscuridad. 9. Muerte de los primogénitos, la última y más terrible. Esta plaga no fue solo económica o natural, sino metafísica, una retribución por los primogénitos de Israel ahogados en el Nilo. Moisés proclamó: a medianoche el Señor pasará por Egipto, y morirá todo primogénito. Este fue un golpe al futuro, a la esperanza, al propio heredero del faraón, considerado un hijo divino. 10. Triunfo de la fe sobre la soberbia y el mal. Esta plaga final no fue solo la muerte, sino el triunfo de la voluntad de aquel que es. El corazón del faraón, que resistió todas las plagas anteriores, finalmente se rompió no por miedo, sino por un dolor personal e irreparable. Su soberbia cayó junto con su hijo,
Esta fue la derrota total de la autoexaltación humana ante la justicia de Dios. Capítulo 5. Pascua y liberación. La noche del límite y el amanecer de la libertad. La noche de Pascua fue una noche en la que el tiempo se detuvo. La tensión entre la vida y la muerte, entre la esclavitud y la libertad, alcanzó su clímax. Los israelitas, siguiendo instrucciones meticulosas, celebraron la Pascua, sintiendo el poder de la providencia de Dios que finalmente se había manifestado físicamente. La sangre del Cordero, untada en los postes de las puertas, no fue solo una señal, fue la línea del pacto, un límite visible establecido entre ellos y el ángel de la muerte. A toda prisa, de pie, con pan sin levadura, con callados en las manos, consumieron esta última comida en la esclavitud, el pan de la aflicción y la memoria de la liberación. Sus corazones latían entre el miedo desenfrenado al terrible evento inminente y una esperanza elevada, casi frenética. Sabían que en esa noche su destino se decidía en el cielo y en la tierra. Y exactamente a medianoche, cuando el imperio egipcio se sumió en el silencio más profundo y opresivo, resonó un grito. No fue un solo grito, sino 1.000.000 de gritos de dolor que se elevaron desde cada casa egipcia, desde la cabaña del esclavo hasta los salones de mármol del faraón. La muerte, invisible, implacable e irreversible, se llevó al primogénito de cada familia, incluido el heredero al trono. Mientras tanto, la sangre del Cordero en los postes de las puertas israelitas sirvió como un escudo insuperable. La furia del faraón fue frenada no por la fuerza, sino por el dolor. Su soberbia, que se había resistido a todas las plagas anteriores, finalmente se cumplió ante el cadáver de su propio hijo. Él, que se consideraba un dios, se vio obligado a reconocer una autoridad superior. Faraón, quebrantado y fuera de sí, les ordenó irse. Les suplicó que se fueran de su país, llevándose no solo a su pueblo, sino su bendición con ellos. Israel se puso en marcha. No fue una marcha pacífica, sino un gran, caótico e indetenible éxodo. 600.000 hombres, sin contar mujeres, niños y una gran cantidad de personas diversas que se unieron a ellos, abandonaron Egipto. Caminaron cargados de oro, plata y piedras preciosas que los egipcios, impulsados por el miedo, les entregaron. Este fue el pago por 400 años de esclavitud no pagada, liquidado en una sola noche. Finalmente, llegó el tiempo de la libertad. Un tiempo en el que, en lugar de trabajo esclavo, eran guiados por una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. La presencia directa y física de Dios señalando el camino. Sus corazones latían entre la euforia de la liberación y el miedo a lo desconocido. La esclavitud había terminado, pero el camino hacia la tierra prometida apenas comenzaba. Dejaron la tierra que se había convertido en una tumba para ellos y se dirigieron al desierto, a una prueba, a la formación de una nación libre y unificada. Pero el primer obstáculo, el Mar Rojo, ya los esperaba, y detrás de ellos, con furia rabiosa, se precipitaron los carros del faraón, quienes rápidamente lamentaron su decisión de dejar ir a los esclavos. Este fue el comienzo del drama más grande, que concluiría no solo con el éxodo físico, sino con el nacimiento de la ley.